lo que quieres? ¿Que me separe de Gary y estemos solo los dos? ¿Es eso? No, Mabel, tú tienes a tu marido y pues esa relación bien torcida que tienen. Es su bronca. Para mí lo importante es el business. Pues yo sí quiero hacer grandes cosas contigo. Y si la bronca es sacar a Gary del medio, yo lo hago. ¿Qué estás diciendo, Mabel? ¿Lo que entendiste? Que soy capaz de dejar a Gary para quedarme contigo. ¿Cómo ves? ¿Y quién le ha dado autoridad para venir aquí así, ¿Que no sabe que existen jerarquías o qué? ¿Por qué este pinchecito de perdonavidas, No, señor. Se lo dije con todo respeto. ¿Por qué se enoja conmigo? En mi pueblo dicen que el que se enchila es porque comió picoso. Y sí, efectivamente, la región tiene muy mala fama, pero por algo me enviaron. Yo lo invito a que trabajemos juntos, a que hagamos todo esto juntos. Tiene todo mi apoyo y el de mi gente. Si es así, órale, pues a trabajar. No, tranquilo, ya habrá tiempo para eso. Primero, lo primero, mejor cuénteme qué está haciendo. ¿Cuál es su organigrama de los cárteles de la región? Mire, podemos compararlo con el mío. Mejor explíqueme por qué este señor tiene tanta impunidad aquí. Necesito pedirte un favor. A ver si la Martita recibe a mis primos ahora que lleguen. Sí, yo le digo que los atienda, no te preocupes. ¿Y a ti anoche cómo te fue? Pues bien, solo que la Blanca andaba bien y se le soltó la lengua. ¿Ah, sí? Inés, ya sabes lo que te traes con la Martita, Sí, lo sé. Ya hablé con la Inés y le dije que no es su Ricardo, que somos un equipo, que se dedique a sus eventos sociales y a todas las que hace la mujer de un funcionario público. Pues sí, pero ándate con cuidado. Oye, ¿qué sabemos de la Regina? Nada, se la tragó la tierra. Pero en cuanto necesite lana, la vamos a volver a ver, te lo aseguro. Pues sí, pero a mí ya me vale madre. Solo quería que supieras. Pues voy a ver la carrera. Así me relajo antes de que lleguen los primos con sus problemas. Ándale, pues. Ay, ¿de veras te pudiste despertar? No, hombre. Yo lo primero que hice fue tomarme una cerveza bien fría y un caldito de camarón bien picante. ¿De veras no quieres uno? No, ¿Te lo traigo? No quiero. Lo que quiero es que me acompañes al hipódromo. Ahora tú hazme la balona, Blanca. Yo no voy a parar hasta que el Tobías deje a la vieja esa. ¿Hubo pleito? Pues sí y no. Lo que pasa es que no la quiere dejar que porque le sabe todo de la oficina y la fregada. Bueno, ¿y tú? Uy, no. Lo mío está peor. Ricardo casi se entera de lo de Centeno. Ahora sí ya no lo voy a poder ver. Hasta que aparezca otra vez tu sobrina y me lo alborote y me deje en paz. Ay, no sabes, eso es lo único que quiero. Yo sí me siento muy mal. ¿Patrón, me copia? Están saliendo una cantidad de manes montados en 2 camionetas, patrón. Sí, claro, Pelusa. ¿Has visto a Lai? Negativo, no se lo puedo confirmar. Hombre, esto me huele encerrona, ¿sabes? Vamos a hacer lo siguiente. Andate con la gente, estás preparado con todo, armas, todo lo que sea. Yo te digo cualquier cosa, ¿bueno? Oh. Mandebono. Señor. Vas a llevarte el billete, ¿sí? Yo te aviso cualquier cosa, ¿entiendes? La llamada, lo que yo te diga, lo haces. Bueno. Ok, señor. Es que R15. ¿Cómo va la vuelta? Patrón, ahí llegó el hombre, solo. Pero yo no veo que cargue nada en las manos. Parece que no carga la platica, hermano. ¿Este cucho va a hacer que le peleemos a la hermana o qué? Pero es como, mijo, va piloteando ahí las cosas que ya le llego. Mijo, dale, la pata que hace Cucho se la voy a cobrar, pero con toda. Dale, a ver.
nomás, qué chulada. ¿Qué hubo, primo? ¿Qué pasó, primo? Tanto tiempo sin vernos. Estos primos. ¿Qué de nuevo, Vénganse, vénganse. Qué buenos animales. Sí, ¿no? Chulos. Guapos los cap... A ver, los voy a servir un traguito, ¿quieren? Sale. Muchas gracias. Por favor, ¿para qué soy bueno? Salucita. Pues es que, primo, aquí mi carnal y yo estamos muy preocupados por ti. ¿O no? Pues mira, estuvimos dándole vueltas al asunto y llegamos a la conclusión de que lo mejor para ti y pues también para nosotros es que saquemos del medio al Chema Venegas. ¿Cómo la ves? ¿Estás hablando en serio? Claro. Gary es mi marido, pero no lo amo como podría amarte a ti. Hace mucho que él no me despierta lo que me despiertas tú, Chema. A ver, tú y yo tenemos buena cama, pero pues, ni siquiera nos conocemos. Las mujeres somos piel, ¿no? Y la mía te estaba esperando desde siempre. Desde que te vi te adiviné. Sabía lo que me ibas a hacer sentir y no me equivoqué. Pues sí, pero ¿y el business? No podemos mandar toda la fregada. Mejor piensa en todo lo que podemos hacer juntos. Lo que podemos crecer. En cuanto dejes al Menar Paiva, todo va a ser distinto. Pues cuántas confiancitas, ¿eh? ¿A poco yo me meto en sus pedos? Si el Chema sigue trabajando conmigo es muy mi problema. Pues sí, Ricardo, pero nosotros somos familia, ¿qué no? Somos la misma sangre y el Chema no lo es. A menos que sea tu hijo y pues nosotros ni enterados, ¿qué no? Pues fíjate que si fuera mi hijo, no lo traería de gato segundón. ¿Cómo ves? A ver, primo. ¿Cuál gato segundón? Si lo tienes muy por arriba de Morillo en tu organización, ¿que no? No sabía que el Morillo ya tiene señora. R15, ¿me copia? Ya estoy llegando, mijo. ¿Todo bien? Entonces, ¿qué, mijo? Usted es de la gente de Tostado, ¿sí o no? ¿Quién? No, yo no sé quién es ese. Usted está confundido, señor. Déjate, hombre. Estoy en serio. Llámalo y decir que Ignito era mi hermana. Que lo llamé, güey. Ya, de una. Va a terminar esta una vez. Patrón, que aquí le van a hablar. ¿Sabes qué? Ya casi nos vemos cara a cara, ¿sí o no? ¿Traíste a mi hermana? Si no, no tenés nada. Fresco, Cucho. Salga que ya llegué. Hacia adelante ahí de ese carro, mijo. Paso, Cucho. Pensó que estábamos mal. ¿Qué? ¿Dónde está mi billete? ¿Dónde está mi hermana, malparido? Ahí está en el carro completica. La quiero ver. Me cambio por ella y te doy la plata, si no, no hay nada. Vélez. Patrón. Tráigala. Como se da cuenta, está beta y coleando. Así que nos dejamos de hue... ¿Me entregas mi billete o me los pelo aquí delante de todo el mundo? Ya tiene lo que hay que hacer. La dejas ir y yo me cambio por ella. Si no, no ves plata, nos matamos aquí como perros. Vos verás. ¡Soltala! ¡Quieto, jono! Cuando quiera, repetimos. ¿Estás bien? ¿Ese güey hizo algo?
No, espérate, necesito que te vayas y que nadie te siga. No, te vas ya una vez, ¿sí me entendés? Bueno, ya, tanta lloradera, hombre. Vamos, que tengo afán, necesito mi plata. Ahorita. A mí, a ver. Bueno, Coco, llévate a la pelada del café de los libaneses mientras resolvemos lo del patrón. ¿Vos está bien? ¿Está bien? Sí. Mira, el patrón se chifló entregándose, pero vos tranquila que lo vamos a revolver. Bueno, andate con este mamá, llévatela ya. ¡Hey! Apenas salgamos de este tenemos que arreglar un ejército porque, hijo de puta, están armando es con toda. ¡Vamos a bailar jarabe tapatío, papá! ¡Nos vamos con los mexicanos! ¿Qué pasó, mi torito? Te dejaron vestido y alborotado como novia de rancho. Nomás tirando barra. ¿Qué? ¿Te molesta o qué? Ese pinche rojo. Ha de ser Chema. Par de put... Los dos cabrones haciendo los grandes business en el gabacho. ¿Y tú? Aquí, mira nomás, No sé qué estarás alucinando, cabrón. Pero ¿quién te dijo a ti que no soy parte de esos business? Lo que pasa es que te está llevando la calaca en vida de pura envidia y lo sabes. ¿O no? Lástima que no supiste apuntarte a tiempo. Abusado, mi toro. ¿Cómo crees que vamos a dejar que vengan a comernos el mandado aquí en nuestro propio territorio? ¿Ah, sí? ¿Y cuántos más, ¿Acaso no ves que nunca en esta vida vas a pasar de ser un pinche achichincle? Ya veremos en un par de años dónde estás tú. ¿Y dónde estamos nosotros, ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Cómo vamos? Nada, todavía no llega el vato. Órale, pues abusado, no te vayas a mover, ¿eh? ¿Qué pasó, mija? ¿Estás asustadilla? No. Bueno, sí, un poco. Pero me gusta también, ¿eh? Es que es bien raro este negocio, Rojo. Hombre, no te asustes, ¿eh? Mientras estés conmigo, nada te va a pasar. Nada más que si te advierto una cosa, si te regresas con Ricardo o con otro güey, ahí sí yo no respondo, ¿eh? Te lo Yo digo ya en serio. escogí. ¿Que no estoy aquí contigo o qué? Ay, ¿y qué no me ves? Que por eso estoy tan contentote. Mira, te voy a llevar con la Mabel porque necesitamos hacer unas cosas el Cheme y yo pendientes. Está bueno, pues. Está mal que quiera llegar contigo tan lejos como sé que vas a llegar. Ay, Mabelita, salud. Salud. Que al tu marido no le va a importar que te vengas conmigo. Ay, por favor, Gary no es un escuincle, Chema. Y si él quiere seguir en el business, pues tendrá que entender. Esto es el gabacho, es diferente. Ya nada más cómo me pones, Viejas son cosas serias, ¿no? Pues no generalices. ¿A poco conoces a muchas como yo? Como tú, ninguna. Ese colmillote. Pero no puedes andar dejando ahí a los hombres arrastrándose por ti. Ahí tienes al Torres, que mata y muere por lo que tienes entre las patas. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú qué? ¿De qué? ¿No te mueres por lo que tengo entre las piernas? Pues no me estás sintiendo. Sí. Ya lo estás despertando. ¿Y cómo quieres que sepa si me creyó o no? What did you do, man? ¿Qué les dijiste? ¿Tú eres tan porque te sacaron? Al parecer, el Chema Venegas es el que está operando todo. Él no confía en nosotros. Con los Roberts era diferente, me necesitaban. Man. Andrews, no podemos abandonar ahora. That's right. Nobody's gonna leave. Tú vas a entrar de nuevo, Torres, y tú te vas a cuidar mucho de Chema Venegas. Meanwhile, yo voy a hablar con las autoridades mexicanas, because we need to work together.